Hola a todos. Como leyeron en el título, este video tratará sobre el reconocimiento de caracteres y estados de carácter, así como de otros conceptos. Imagina que estás en un bosque cerca de tu casa y has ido ahí con el fin de recolectar escarabajos y determinar sus relaciones filogenéticas. Fuiste con todo el equipo necesario para atraparlos y de hecho, al final del día colectaste muchos especímenes, logrando obtener una gran variedad de formas morfológicas. Una vez en tu casa, los identificaste, pero no sabes muy bien cómo hacer un árbol filogenético de estos organismos. Bueno, en este video se tratarán conceptos muy útiles para que puedas empezar a formar tu matriz de datos y entender árboles filogenéticos. Los primeros pasos para poder formar tu árbol filogenético de escarabajos. Iniciaré hablando sobre los caracteres y sus estados de carácter, con el fin de reconocer el posible valor taxonómico de estos y poder generar una matriz de datos útil para realizar una filogenia. Luego se proveerán conceptos básicos para poder entender las relaciones filogenéticas entre los taxones y de esta forma te será más fácil entender los árboles filogenéticos. Comenzamos nuestro recorrido con lo más básico. ¿Qué es un carácter? Bueno, un carácter es cualquier característica o atributo observable en un organismo que varíe respecto a otros. Por ejemplo, en estos escarabajos podemos observar diferentes características que varían según el taxón. Veamos. Vemos diferentes tipos de antenas, distintos patrones de color, así como presencia o ausencia de pelos en la parte ventral. Por tanto, un carácter puede ser evaluado como una variable con dos o más estados, y estos estados pueden ser mutuamente excluyentes. De hecho, las diferentes manifestaciones que puede presentar un determinado carácter es lo que conocemos como estado de carácter. Los dos escarabajos que se presentaron anteriormente se lograron observar distintas formas en sus antenas. Pues resulta que en la naturaleza podemos encontrar diferentes manifestaciones de las antenas en los escarabajos. Esto lo podemos observar en la figura de abajo. Si realizan una evaluación detallada, se puede determinar que cada escarabajo presenta un tipo único de antena. Es decir, un escarabajo solo manifiesta una forma de las distintas que hay en la naturaleza. Esto es lo que conocemos como estado de carácter. Bueno, resulta que los caracteres los podemos dividir en distintos tipos para facilitar su estudio y creación de matrices de datos. Los caracteres discretos, por ejemplo, son todos aquellos que tienen valores determinados como 0 y 1, en el caso de ausencia y presencia. Por otro lado, los continuos son aquellos en los que los valores pueden ser cualquiera. Por ejemplo, la longitud de 1.2 centímetros en todos los elitros de una especie determinada de escarabajo. En este video nos centraremos únicamente en los caracteres discretos. Un claro ejemplo de caracteres discretos de ausencia y presencia lo podemos observar en los escarabajos A y B. El escarabajo B presenta pelos en la parte ventral, mientras que el escarabajo A no expresa ese fenotipo. Esta condición excluyente entre caracteres es conocida como doble estado. En los caracteres doble estado solo hay dos opciones válidas entre los caracteres observados. En este caso, los pelos están presentes o están ausentes. Cuando logramos observar más de dos tipos distintos de estados de carácter, como sucede en las antenas de estos tres escarabajos, A, B y C, nos encontramos frente a caracteres multiestado. Y en este caso, ¿cómo le asignamos un valor numérico a estas antenas? Bueno, para eso necesitamos postular cómo se ha dado el cambio evolutivo de las antenas en estos escarabajos. Para ello, comparamos todos los escarabajos y revisamos la literatura. Con esto podemos postular cuál es la manifestación más ancestral o plesiomórfica y cuáles formas han logrado derivar. Al realizar el estudio logramos postular la siguiente transformación. El organismo B presenta las antenas más ancestrales. El C y sus ancestros cambiaron sus antenas a acodadas y el organismo A las ha cambiado por antenas laminares.
Todos estos datos los colocamos en sus respectivas matrices de datos. La matriz de datos de caracteres de doble estado se realiza de la siguiente manera, siempre poniendo el estado ancestral en la primera fila. Debajo podemos encontrar cómo se realiza la matriz de datos de caracteres multiestado. Cuando se están realizando análisis filogenéticos, las matrices multiestado suelen ser difíciles de trabajar. Algo importante que se debe aclarar es que las columnas o las filas pueden ser tus caracteres. Sin embargo, en este ejemplo se están utilizando las columnas para los caracteres en la matriz de datos. Mientras más caracteres de tus escarabajos estudies, mejor va a ser tu análisis filogenético, aunque va a ser cada vez más difícil de analizar. Ahora bien, me tomaré el tiempo para presentarte ciertos conceptos básicos para poder comprender árboles filogenéticos, conceptos que te ayudarán a realizar tu propio árbol filogenético de escarabajos en un futuro. Daremos inicio con dos conceptos que están sumamente relacionados. Para ello voy a trabajar con una hipótesis de cladograma que explica las relaciones filogenéticas entre los equinodermos. En este cladograma, en la parte basal, encontramos ciertas características que van cambiando a medida que va pasando el tiempo en el cladograma. Podemos observar que un ancestro en común entre todos los equinodermos era de vida sésil y tenía surcos ambulacrales abiertos. Estos dos caracteres son ancestrales de todos los taxones que estamos estudiando. Este tipo de carácter se conoce como plesiomórfico. Cuando un carácter plesiomórfico permanece dos o más taxones se conoce como simplesiomorfía. Por ejemplo, en el cladograma encontramos la característica ancestral de surcos ambulacrales abiertos, presente en los grupos de crinoidea y asteroidea. Por lo tanto, crinoidea y asteroidea, al tener ambos el mismo carácter plesiomórfico, comparten una simplesiomorfía. Ahora bien, a medida que van evolucionando los organismos, de formas ancestrales se desarrollan nuevas formas. Estas nuevas formas que evolucionaron de un carácter plesiomórfico se consideran derivados y se llaman caracteres apomórficos. En este caso, el carácter móvil y surcos ambulacrales cerrados son ejemplos de caracteres que derivaron de sus estados ancestrales, sésil y surcos ambulacrales abiertos. Cuando un carácter derivado es compartido desde su aparición en un ancestro y permanece compartido por todos sus descendientes, se conoce como una sinapomorfía. En el cladograma encontramos la característica derivada surcos ambulacrales cerrados, compartida desde el ancestro común que dio origen a la aparición de equinoidea y holoturoidea, y esta característica permaneció en ambos taxones. Por lo tanto, equinoidea y holoturoidea comparten una sinapomorfía, el tener surcos ambulacrales cerrados. Pero te estarás preguntando, ¿por qué no se incluyó ofiuroidea si presenta la misma característica que los otros dos? Bueno, esto se debe a que los ofiuros y el grupo de los equinoideos y holoturoideos no presentan un ancestro en común con el carácter derivado. Es decir, adquirieron el mismo carácter de forma independiente. Cuando esto sucede en la naturaleza, se llama homoplastía. Los caracteres homoplásticos suelen relacionarse con la evolución análoga, la cual consiste en el desarrollo independiente de un carácter con forma y función similar en dos taxones. Este carácter no se encuentra presente en el último ancestro en común entre estos dos taxones. Un carácter análogo en este cladograma de equinodermos es el que acabamos de determinar como una homoplastía, el desarrollo de surcos ambulacrales cerrados. Ahora bien, es importante diferenciar que una homoplastía no es lo mismo que una homología o carácter homólogo, pues una homología es el desarrollo de un carácter con morfología similar, donde su semejanza se debe a que derivan de una estructura ancestral común. Esto lo podemos observar en la adquisición de un anillo calcáreo en el ancestro común de los equinoideos y holoturoideos. Sin embargo, de esta característica los equinoideos desarrollaron su linterna de Aristóteles, mientras que los holoturoideos siguieron modificando la estructura similar a un anillo calcáreo. Por lo tanto, estas dos características son homólogos. Voy a cerrar este video con otro ejemplo de una sinapomorfía, la cual podemos encontrar en el desarrollo de brazos en los taxones de asteroidea y ofiuroidea. Sin embargo, podemos observar que al pasar el tiempo los asteroideos desarrollaron de forma independiente un disco central que rodea sus brazos, mientras que los ofiuros no desarrollaron este carácter. Esta característica única que presenta los asteroideos y no la tiene ningún otro taxón
de Equinodermata se conoce como una autapomorfía. Las autapomorfías son útiles en la descripción de especies y en el desarrollo de claves dicotómicas. Ahora que ya sabes los conceptos básicos para entender un árbol filogenético, te será mucho más sencillo entender cómo hacer uno. Por el momento, ve realizando tu matriz de datos con todas las características que tengan tus escarabajos. Determina cuáles son sinapomorfías, autapomorfías, simplesimoorfías, etc. Y cuando tengas todo esto listo, ya estarás preparado para realizar el siguiente paso: tu propio árbol filogenético de escarabajos. Pero eso quedará para otro video. Así que me despido. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver el video.